¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo desde aquí de Amistad Roca Misantla. Y bueno, pues estamos ya listos para comenzar el estudio bíblico semanal del tiempo con Dios, del TCD. Y hoy nos toca la lección número 2. La lección número 2 se localiza en tu TCD, puedes abrirlo en la página 154 y ahí vamos a estar estudiando la palabra. Vamos a estar interaccionando con la página 60, donde se encuentra el día que estuvimos estudiando, precisamente desde donde se basa esta lección número 2. ¿Qué te parece si oramos y ponemos en manos de Dios este tiempo? Padre, te damos gracias. En este momento te pedimos que bendigas este momento, este video, Señor, y permitas que este estudio de tu palabra traiga iluminación a nuestras vidas. Bendice a todo aquel que se conecta y puede ser bendecido por esta palabra. Permite que esta palabra traiga luz a nuestro camino, traiga dirección y sobre todo traiga fortaleza, Señor, y desafío también para poder corregir aquellas cosas que pudieran estar fuera de tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, amigos, vamos a empezar. Como te decía, estamos en la lección número 2. El título pues se oye bastante fuerte. El título es El día del juicio del mal. Se oye muy fuerte, te anticipo, prepárate bien, apriétate el cinturón porque está muy, muy interesante. El enfoque de esta lección dice así: Dios es paciente con el pecador, pero lo juzgará si no se arrepiente. Y quiero decirte algo, muchos cristianos hoy en día están anclados en la primera parte de esta frase. Muchos cristianos les encanta ver que Dios es paciente. Nos alegra bastante y estamos bien contentos y hasta confiados, porque dice aquí, Dios es paciente con el pecador. Y eso no es mentira, eso es una realidad. Pero dice, pero lo juzgará si no se arrepiente. Entonces quiere decir que la paciencia del Señor abarca solo a aquellos pecadores que se arrepienten. Y eso es muy, muy importante que lo tomes en cuenta, porque precisamente la lectura de hoy nos lleva a reflexionar sobre eso, cómo es que personajes como Acab, como Jezabel y otros más, pecaron contra el Señor, dirigieron pueblos que los sacaron del camino de Dios y los llevaron a la idolatría y jamás se arrepintieron. Entonces eso es algo que debes tomar muy, muy en cuenta. Fíjate bien, el arrepentimiento es necesario. Alguien ha dicho que el arrepentimiento es el giro de 180 grados. Es decir, tú vas caminando y te encuentras con Jesús, te das cuenta que eres un pecador, te das cuenta que Él murió en la cruz por ti, que tus pecados Él los llevó en la cruz y por lo tanto ahí es donde caes delante de Él humillado, te arrepientes y en ese momento el Señor extiende un manto de gracia sobre tu vida y ese juicio sobre tu vida queda cancelado. Imagínate, no lo merecemos, pero así es, porque esa es la gracia de Dios. Ahora, ¿qué dice esta lección? Bueno, esta lección está muy fuerte, como te decía. ¿Y qué te parece si vamos a 2 de Reyes, capítulo 9, versos 27 al 37? Y esa es la lectura en la cual se basa esta sesión. Vamos a leerla. Dice, cuando Ocosías, rey de Judá, vio esto, huyó por el camino de la casa del huerto, y Jehú lo persiguió y dijo, mátenlo a él también en el carro. Y lo hirieron en la subida de Gur, que está en Ibleam, y huyó a Megiddo y allí murió. Entonces sus siervos lo llevaron en carro a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro con sus padres en la ciudad de David. En el año 11 de Joram, hijo de Acab, Ocosías había comenzado a reinar sobre Judá. Y llegó Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos, adornó su cabeza y se asomó por la ventana. Cuando Jehú entraba por la puerta, ella dijo, ¿le va bien a Zimri, asesino de tu señor? Entonces Jehú alzó su rostro hacia la ventana y dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y 2 o 3 oficiales se asomaron desde arriba. Y Jehú les dijo, échenla abajo. Y la echaron abajo, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la pisoteó. Cuando él entró, comió y bebió. Entonces dijo,
encárguense ahora de esta maldita y entiérrenla, pues es hija de rey. Cuando fueron a enterrarla, no encontraron de ella más que el cráneo, los pies y las palmas de sus manos. Entonces volvieron y se lo hicieron saber. Entonces Jehú dijo: esta es la palabra que el Señor habló por medio de su siervo Elías el tisbita. En la parcela de Jezreel los perros comerán la carne de Jezabel, y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo en la parcela de Jezreel, para que no puedan decir: esta es Jezabel. Fin de la cita bíblica. Como te darás cuenta, es una lectura bastante fuerte, diríamos que sangrienta, por así decir, pero esto es parte de lo que el juicio de Dios. Recuerda que el profeta Eliseo fue llamado por Dios para que mandara a uno de sus discípulos y ungiera a Jehú, pero el mandato sobre Jehú era muy claro. ¿Y cuál era? Él iba a ser usado para llevar juicio a la casa de Acab, ¿sí? Y entonces, para saber qué había hecho Acab, habría que regresar al primer libro de los Reyes y poder ver todas las atrocidades que él hizo dentro de su mandato y cómo su esposa Jezabel actuó de esa manera y cómo fue también parte de esto tan fuerte, ¿no?, que ella provocó, como el episodio sangriento donde ella organizó un evento para que a Nabot se le levantaran falsos y luego lo mataran, con el fin de que la viña de Nabot se le quedara a su esposo Acab. Entonces, es decir, fue tremendo. Ahora quiero decirte también que tanto Acab como Jezabel pudieron presenciar el poder de Dios. De hecho, ellos pudieron presenciar cómo a través de Elías cayó fuego del cielo cuando los profetas de Baal querían o oraron a su Dios para que cayera fuego y no cayó nada, y luego Elías oró y el Señor envió fuego. Él vio el poder de Dios obrando a través de la mano de Elías, pero no se conmovió. Entonces fue un hombre, tanto él como su clan y su esposa fueron personas que nunca adoraron al Señor. Y bueno, qué tremendo, estimados amigos. Pero yo quiero decirte algo muy importante y bueno, no quiero parecer como una persona que te quiere asustar, porque eso no es el motivo, pero yo quiero decirte que el Señor tiene paciencia, pero tarde o temprano actuará en contra de aquellos que no se arrepienten. Eso es muy importante. No debemos olvidar, Dios es bueno, claro que sí, Dios nos ama, por supuesto, Él murió en la cruz por nosotros y todo, pero no te confundas, el Señor te ama, el Señor te ofrece el cielo, como lo dice la palabra, pero tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Vamos a ir entendiendo el contexto. ¿Cómo dice? Dice, bueno, después de que Elías triunfa sobre los profetas de Baal y huye ante la amenaza de Jezabel, Dios le da 3 órdenes. Eso lo recordarás, lo leímos en Primero de Reyes, capítulo 19. Acuérdate cómo en este episodio, diríamos que en esta confrontación, indudablemente que gana el poder de Dios, porque cae fuego del cielo y consume el altar que había erigido Elías. Entonces Elías le dijo al pueblo: el Dios que haga descender el fuego, ese es el Dios verdadero. Como descendió fuego de parte de Elías, entonces se asesinaron 400 profetas de Baal en ese día. Fue un día muy tremendo. Pero entonces, ¿qué pasó? Que Jezabel le mandó un recado, hagan de cuenta, le mandó un aviso, ¿verdad?, a Elías, y le dijo: mañana a esta hora vas a correr la misma suerte de estos profetas. Lo amenazó de muerte. Y entonces, ¿qué hizo Elías? Salió huyendo, tan es así que se fue a esconder. Y cuando el Señor lo vio ahí, ¿verdad? ¿Qué haces aquí, Elías? Él estaba tan deprimido que le dijo: quítame la vida, yo no soy mejor que mis ancestros, quítame la vida, además yo quedo nada más, solo, ya no hay más. Y bueno, el Señor lo consuela, lo alimenta y
le dice, sabes, aún no termina tu trabajo, todavía te falta mucho, tienes que hacer 3 cosas. Y es lo que dice aquí, entendiendo el contexto. Dios le da 3 órdenes. La primera, tenía que ir a buscar a Eliseo y ungirlo como sucesor. Tenía que nombrar también a Hazael como rey de Siria, y tenía que ungir a Jehú como rey de Israel. Y bueno, hizo las 2 primeras, pero la última no la pudo hacer. Después de ascender al cielo Elías, dice aquí, Eliseo envía a uno de sus discípulos para ungir a Jehú como rey, y transmite el mensaje de Dios que dice que derroquen a toda la familia de Acab. Jehú mata a Joram, hijo de Acab, así como también mató a Ocosías, rey de Judá, que había ido a visitar a Joram junto con Jezabel, madre de Joram, y aparte 70 descendientes de Acab. Híjole, esto fue terrible. Todo este juicio sobre el linaje de Acab fue parte del plan de Dios. Estimados amigos, esto es algo muy triste. De momento, en el presente de la lectura vemos que fue muy tremendo, pero cuando vemos todo lo anterior, te das cuenta que eso estaba ya predeterminado por el Señor. Cuando Acab tomó posesión de la viña de Nabot, después de que la esposa mandó a matar a Nabot y le dijo, ya no te preocupes, puedes ocuparla, Nabot está muerto. Acab, de una manera absurda, ¿verdad?, toma posesión, y en ese momento que va a tomar posesión, el Señor le habla a Elías y le dice, levántate y vete ahí a encontrarte con Acab, porque en este momento va a tomar posesión de la viña de Nabot, y quiero que le lleves esta palabra. Y es ahí donde Elías se encuentra con Acab, que por cierto Acab, cuando lo ve, dice, bueno, pues mi enemigo ya me vino a ver, ¿verdad? Y lo saluda como su enemigo. Y es ahí donde viene el profeta Elías y le da una palabra tremenda al rey Acab. Tengo aquí parte de ese encuentro, ¿sí? Y entonces y le dice aquí Elías, te encontré porque te has vendido para hacer lo malo a los ojos del Señor. Por eso ahora el Señor dice, traeré calamidad sobre ti y te consumiré. Destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres, en todo Israel. Voy a destruir tu familia. Y le dice más cosas muy terribles. Y en cuanto a Jezabel, le dice exactamente lo mismo que ocurrió en la lectura que acabamos de hacer en los tiempos de Jehú. Entonces, esta palabra, estimados amigos, estaba, pero tú te preguntarás, si alguien dirá, yo por eso no leo la Biblia. Hay gente escéptica, incluso ateos, que dicen, yo no leo la Biblia porque está muy sangrienta, ¿verdad? Y entonces mejor voy a ver películas, y esos también, pues también tan sangrientas, ¿verdad? Pero bueno, esa es una crítica, pero lo cierto es que la Biblia no se guarda nada. Y esto es un juicio que Dios había determinado para la casa de Acab. ¿Qué te parece si vamos observando y meditando? Primeramente, hay una pregunta que seguramente ya la contestaste. Dice, ¿quiénes son las 2 personas que mata Jehú tras recibir la orden de parte de Dios? Y bueno, pues las 2 personas en la narración pues son Joram y es Jezabel, ¿no? Aparte de Ocosías, pero bueno, Joram y Jezabel son asesinadas por órdenes de Jehú, pero por palabra de Dios, que así se le había dicho. Ahora, aplicando, ¿qué aplicación puede tener eso a nuestra vida? Porque esto es un dato histórico. Alguien podría decir, qué terrible estuvo, ¿verdad? Ay, pobrecita Jezabel, pero era muy mala. Y bueno, qué bueno. Algunos dirán, se lo merecía. Y podemos dar muchos juicios, pero aplicando y compartiendo, ¿cuál sería la aplicación? Fíjate lo que dice. Jezabel, que adoraba a Baal, es la responsable de haber llevado a su esposo Acab al pueblo hacia la idolatría. ¿Sí? Fíjate bien. Jezabel, que adoraba a Baal, es la responsable de haber llevado a su esposo Acab y al pueblo hacia la idolatría. Así lo dice la palabra. Pero ahora viene una pregunta para ti y para mí. ¿Con qué ídolo debes tener cuidado? Ándale, esa es una pregunta muy buena. Ya dejemos a un lado de decir, ay, la pobre Jezabel, ¿verdad? O se lo merecía y todo. No, ahora vayamos a nosotros.
¿Cuál es el ídolo con el que estás batallando? ¿Sí? ¿Cuál es aquello que pones a veces en el altar de tu corazón en lugar de Jesús? Esa es una pregunta muy interesante. Tal vez tú ya no vas a adorar a Astarte, a Acera, a Baal, a Milcom, ya no vas a adorar a nadie, ¿verdad? Ya no tienes esas deidades dentro de ti, incluso eres cristiano, ya vas a la iglesia y todo, pero ¿con qué ídolo estarás batallando? Eso es muy importante que lo medites y que tomes cartas en el asunto, es decir, que te preocupes, porque si hay algo que está quitándote la atención de Dios, entonces es un ídolo, y por lo tanto, si no dejas ese camino, puedes correr la misma suerte de Jezabel. Ahora, yo no estoy diciendo que te van a tirar del cuarto piso y que va a pasar eso, lo que le pasó a Jezabel. No, lo que estoy diciendo es que si no nos arrepentimos de nuestros pecados, vamos a ser reos del juicio de Dios. Entonces eso es algo muy importante. Hay otra pregunta que tiene que ver con la lectura. Dice, Jehú intentó enterrar el cuerpo de Jezabel, pero no lo pudo encontrar. ¿Qué palabra se consuma con este hecho? Y ahí viene la cita, 1 de Reyes 21-23, pues es la palabra del profeta Elías, ¿sí? Es la palabra del profeta Elías, donde dice a Jezabel morirá y se la comerán los perros y no la van a encontrar, y menciona a Jezreel, y es exactamente el lugar donde cae Jezabel y queda postrada y ya no la reconocen, ¿no? Entonces prácticamente es exactamente lo mismo. Todo lo que dijo Elías se cumplió al pie de la letra. Y volviendo a la aplicación, bueno, lo primero es un dato histórico y lo segundo es la aplicación que tiene que ver con tu vida y con mi vida. Dice, ¿cómo debe de ser nuestro comportamiento en relación con el problema del pecado? Fíjate bien, ¿cómo debe de ser nuestro comportamiento en relación con el problema del pecado al pensar en que Dios juzgará todo el mal? ¿Sí? ¿Cómo deberías comportarte en relación al pecado pensando que Dios juzgará ese pecado que te está asediando o que quizá estás practicando ahí por ahí, como dicen luego, ¿verdad? Detrás de la cortina? Entonces, fíjate bien, como cristianos, ¿cómo debemos comportarnos ante este problema? ¿Sí? Bueno, la palabra de Dios nos da luz en ese sentido. Hay versículos que nos dicen, velad y orad para que no entréis en tentación, lo dijo Jesús. Debemos estar alertas, debemos ponernos la armadura de Dios, debemos estar firmes, debemos estar al tanto de lo que el pecado quiere hacer contra nosotros, ¿sí? No descuidarnos, porque eso sería muy difícil, eso traería consecuencias terribles a nuestra vida. Es decir, la pregunta creo que va muy clara, porque deberíamos comportarnos en relación al problema del pecado con bastante actitud de cuidado, ¿no? No jugar con Dios, no jugar con Dios a las escondidas. Acuérdate que la palabra dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Entonces, Dios no puede ser burlado, por lo tanto, el pecado tiene que ser confesado en genuino arrepentimiento para poder escapar del juicio de Dios. Eso es importante, estimados amigos, así es que acuérdate de esto. El arrepentimiento te metió al reino de Dios cuando recibiste a Cristo en tu corazón, pero el arrepentimiento todo el tiempo te mantiene en el camino de Dios, te mantiene en la ruta correcta, ¿sí? Porque el arrepentimiento involucra sentir pesar de haber ofendido a Dios e involucra también la decisión de abandonar el camino del pecado. Entonces, qué importante que nosotros podamos entender esto. Así es que, estimados amigos, ¿cómo debes comportarte en relación con el problema del pecado? Con alerta, estar vigilantes, no confiarte de que pues tú te las puedes, ¿verdad? Tú eres muy fuerte. No, pues tú ya llevas 5 años de cristiano. Eres una especie como de combinación entre He-Man, Superman y todo. Eres invencible. No, ten cuidado. El enemigo es astuto. El enemigo siempre buscará
derribarnos, ¿no? Entonces es muy importante. Acuérdate que Jesús dijo: del enemigo él vino a robar, a matar y a destruir, pero tenemos a Jesús. Él vino a darnos vida y vida en abundancia, y eso nos debe dar mucho gozo. ¿Qué te parece? Muy interesante. Vamos a ir ordenando las ideas para ir concluyendo. Fíjate lo que dice ahí, ordenando las ideas. Dice: amar o priorizar el dinero, el poder o cualquier otra cosa del mundo más que de Dios es idolatría. Como te dije hace un rato, tal vez tú ya no vas a adorar a Milcom, no vas a adorar a Astarte, a Zeus, a otros dioses, ¿sí? No los vas a adorar ya. Y todo porque quizá tú ya conoces a Cristo, ya buscas a Dios, etcétera, ya eliminaste todos esos amuletos y todas esas cosas, pero amas el dinero, priorizas el dinero sobre muchas cosas, amas el poder o cualquier otra cosa más que Dios, entonces sabes que eso es idolatría y tienes que escapar pronto de la idolatría, porque eso es un pecado. Una vida que busca los ídolos está destinada a ser miserable. El camino del pecado, por más lujoso que parezca, lleva a la perdición. Así lo dice. Dios llama y guía a su pueblo por el camino de la justicia. Podemos disfrutar del gozo eterno al seguir el camino de la vida que Dios preparó a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, estimados amigos, lo correcto sería amar al Señor, quien desea lo mejor para nosotros, y obedecer su palabra. Son consejos sabios que nos da aquí el escritor del Tiempo con Dios. Lo correcto es amar al Señor, que es quien desea lo mejor para nosotros, y también obedecer su palabra. Debemos vivir tomando decisiones que complazcan al Señor, sin tolerar ni siquiera el menor pecado en nuestra vida. Tenemos que ser celosos en ese sentido, cuidar nuestra vida. La batalla de los pensamientos, por ejemplo, tenemos que vencerla en el nombre de Jesús, porque por todas partes hay invitaciones al pecado. Lo que vemos, lo que escuchamos, muchas veces lo que leemos nos puede estar condicionando para canalizarnos hacia el pecado. Entonces, estimados amigos, recordemos el enfoque de la lección de hoy, ¿sí? Dios es paciente para con el pecador, ¿sí? Pero tiene preparado un juicio para los que no se arrepienten. Entonces, eso es muy interesante, no olvidarlo. Orando la palabra tiene un mensaje muy bonito. Dice: Dios, anhelamos vivir siguiendo el camino de la justicia. Que esto sea real en tu vida. Anhelamos vivir siguiendo el camino de la justicia que nos muestras, en vez de seguir la tentación del mundo y el camino de los necios. No dejes que envidiemos la prosperidad del necio, y ayúdanos a vivir con la mirada y el corazón puestos solo en ti, y así hacer a tu voluntad. Ojalá y esto se haga realidad en tu vida. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, te doy gracias, Señor, por esta sesión, esta lección tan interesante que tú nos has mostrado a través de la vida de estos hombres y estas mujeres que pecaron en contra tuya y que nunca se arrepintieron. Señor, que nuestra vida sea totalmente opuesta, es decir, no somos perfectos, es una realidad, pero tú estás con nosotros, que podamos verte siempre cerca de nosotros y que estemos siempre dispuestos a doblar nuestra rodilla y pedirte perdón por las cosas que hayamos hecho mal. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Yo espero que esta lección te haya traído mucha bendición a tu vida. Y bueno, pues no te despegues del Tiempo con Dios. Sigue leyendo el Tiempo con Dios y nos vemos la semana próxima. Que el Señor te bendiga.